Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Darles la bienvenida y agradecerles mucho a todos ustedes por acompañarme y viéndome estos videos. Eh, Son mucha variedad de contenido que quiero hacer. Está toda mi familia apoyándome, mi esposa, mi hija Sara, mi hija Xiomi, mi hijo Daniel, mi hijo Manuel. Estamos preparando cosas muy curiosas. En esta ocasión voy a hablarles de algo que ustedes saben que me apasiona y es el tema de programación. En una de las pequeñas partes que yo manejo es la parte de Excel. Entonces hoy quiero mostrarles el resultado de hacer funciones avanzadas en control B y funciones avanzadas en formato condicional. ¿Ya? Y esta tabla que les voy a mostrar no necesita macros, solamente la hice con funciones y es dinámica. ¿Dinámica en qué sentido? Dinámica en que devuelve varios resultados dinámicamente y el rango también lo escoge dinámicamente. Entonces, antes de continuar, quiero pedirles que por favor se suscriban a mi canal, activen la campanita y comenzamos. Bueno, esta es la base de datos. Voy a resaltarla acá. Esta es mi base de datos. Ustedes pueden tenerla en otra hoja. Pueden tenerla en la misma hoja, organizar pues la información ahí. Y puede tener cualquier cantidad de filas de registros. Aquí en esta sección creé una especie de calendario. Aquí lo acabo de resaltar. Este calendario también es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga una búsqueda eh, de un registro, las funciones que yo coloqué ahí van a cambiar de color las fechas que corresponde a ese registro. O sea, si busco un registro donde aparece 1 de julio, 8 de julio, 20 de julio, automáticamente se van a colorear las fechas de la búsqueda que yo realicé. Esta herramienta es muy buena, muy versátil y le va a poder servir para sus hojas de trabajo. Y vuelvo y repito, no requiere macros. Entonces son funciones fáciles que ustedes las van a poder desarrollar en sus hojas de trabajo y le van a poder generar más información. Y aquí finalmente tenemos este cuadro, este espacio que hice acá, que es donde vamos a hacer la búsqueda. Ahí estoy colocando el valor buscado y en la parte de abajo, en ese cuadrito que coloqué, ahí van a aparecer los resultados. Repito, estos resultados son dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener que yo sombrear y seleccionar de acuerdo a los resultados que haya, no, sino que él automáticamente va a arrojarme los resultados. Entonces, voy a mostrarles esta herramienta para que ustedes la miren. Y en un próximo video voy a enseñarles cómo se parametriza o cómo se hacen las funciones de manera de que usted la pueda implementar en su trabajo o en su vida laboral o en las actividades que usted desarrolle con Excel. Entonces, vamos a comenzar. Voy a borrar aquí algunos registros. Voy a borrarlo y vamos a dejar nomás 3 registros. Voy a crear aquí un registro que se llame 1, 2, 3, 4 y 5. Se va a llamar Edison. Edison Castro. El correo es edi arroba hotmail.com. El salario es unos 3, 4, 5 y Edison trabajó el 18 de julio del 2021. Listo. Aquí agregué un nuevo registro y estamos pendientes aquí del calendario y aquí está el valor de búsqueda y los resultados. Voy a colocar el valor de búsqueda del número que acabo de crear del registro.
1, 2, 3, 4 y 5 y enter. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esa sección de una vez se coloreó el día en que está trabajando este registro de Edison. Y ustedes lo ven acá, ya quedó automático. Si ustedes miran aquí en la parte de abajo, no hay ninguna función. No hay ninguna función. Él se va generando automáticamente. Además, el rango que coloqué aquí es dinámico. Voy a hacer otro registro con el mismo número, 1, 2, 3, 4, 5, y se va a llamar Sofía Méndez, y el correo es sofia@hotmail.com. Listo, el salario va a ser 4, 5 y 6. Y esta persona va a trabajar el 1 de julio del 2021. Y si ustedes se dan cuenta, se agregó aquí automáticamente el nuevo registro y aquí me coloreó la otra persona. ¿Listo? Voy a seleccionar este registro y lo voy a copiar aquí en algunas ocasiones. Voy a hacerlo acá. Agrego 3 más, a esto le coloco Carlos, a este Hernán y a este Steven. Vamos a cambiar los apellidos por calle Lorenzo, y voy a colocar aquí Pérez, y voy a dejar lo mismo, pero aquí voy a cambiar las fechas. Voy a colocar el 28, este el 30 y este el 12. Si se dan cuenta, aquí tenemos pues 5 registros, y aquí me dejó 5 registros, y tenemos coloreado en nuestro calendario nuestros 5 fechas de resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta tabla que acabo de hacer está muy interesante, muy dinámica, y le va a permitir a usted pues tener un resultado más óptimo y más claro. Entonces, quiero pues invitarles que por favor se suscriban a mi canal, que activen la campanita, que me regalen un me gusta, y si quieren dejarme comentarios, si ustedes quieren que yo les enseñe a hacer esta tabla. Recuerden que es sin macros, sino es solamente funciones, y está muy dinámica, porque le va a generar varios resultados, y adicionalmente hay un formato condicional para que resalte las fechas en donde se activó ese registro. Entonces, gracias por acompañarme. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. No se olvide suscribirte. Chao.